De hecho, Eve le manda una carta a Ahmadinejad diciéndole, entre otros, ¿no?, con Pino Solanas y otros algunos actores de la izquierda, diciendo que creían que la culpabilidad de Irán no estaba sustentada en pruebas, sino en un interés geopolítico. Entonces, no voy a hablar mucho de la primera etapa porque creo que Martín lo ha descrito bien, todos los problemas que hubo en la causa. Y lo cierto es que llega Néstor Kirchner en mayo del 2003, llega con el 22% de los votos, porque justamente se baja, y lo que él tenía el problema es que no tenía gran capital político, y el país estaba necesitando una transformación política. Y yo creo uno de los adjetivos que le pongo en forma elogiosa a Néstor es que creo que era muy pragmático. Creo que el pragmatismo era lo que dominaba a Néstor, y él entendió eso, y también entendió que el principal problema de Argentina en ese momento internacional era salir del default. No es casual que Néstor, así como fue a visitar a Brasil y demás, también fue a visitarlo a Bush, ¿no? Está la famosa foto de tocándole la rodilla y demás. Y claro, Bush era clave para lograr salir de esa situación del default. Y en esa situación clave es donde yo creo que Néstor vio que la causa AMIA era funcional para muchas cosas. Y ahí está el análisis de Putnam. Putnam lo que te dice es que vos tenés, cuando tomás decisiones, hay intereses que son locales e internacionales. Y la causa AMIA, yo creo que Néstor, siendo un pragmático, le cerraba por muchos lados. Le cerraba en el sentido de hablar de los derechos humanos, porque fue un eje del gobierno de Néstor. Le cerraba en el sentido de pegar a los 90, Menem había sido su principal competencia, y le cerraba para acercarse a Estados Unidos. Entonces, por eso yo creo que en una primera etapa Néstor impulsa muy fuerte el tema de, con medidas que yo como judío en ese momento de 18 años no entendía demasiado, pero me emocionaba. Uno iba a los actos de la calle Pastel y se la pasaba insultando, y por primera vez tenías un presidente que tenías que aplaudirlo, no tenías que querías aplaudirlo. Después yo marco un pequeño marco, yo creo que eso de la cumbre, la contracumbre que se armó, ¿no?, las Américas, el acercamiento, también tiene que ver. Néstor, cuando logra cerrar con la deuda, no tenía financiamiento internacional, y el único que le daba financiamiento era Chávez. Le dio 9.000 millones de dólares. Eso te genera algo de explicación de por qué. Yo creo que estaba bien la decisión de, capaz, no sumarse al ALCA. Ahora, una sobreactuación de ese rechazo. Creo que ahí fue el problema. Lula no quedó expuesto frente al rechazo del ALCA. Néstor sí. Yo creo que en esa segunda etapa, además, de vuelta, no lo digo yo, lo dijo Alejandro Rúa, hubo como cierto freno a la causa. Y creo que hay una tercera etapa en el gobierno de Néstor donde su objetivo ya pasaba a ser ganar las elecciones y tratar de generar un equilibrio. Y dentro de este equilibrio, yo creo que la causa AMIA vuelve a ser clave porque reacerca a Argentina con Estados Unidos. Y en ese reacercamiento no hay nada más claro que Wikileaks. Yo en el libro cito la Wikileaks, pero les recomiendo lean todos los acuerdos que hizo, muchos públicos y muchos no tan públicos, Argentina en ese momento con Estados Unidos para impulsar en Interpol la denuncia contra los iraníes. Es decir, la causa AMIA durante el gobierno de Néstor, quien para mí era un pragmático, fue el principal nexo que tuvimos con Estados Unidos. ¿Y por qué el principal? Porque, como bien decía Martín, en esa época Bush estaba muy interesado en todo el tema del terrorismo. Primero por su guerra contra el terrorismo y además porque Irán era un gran enemigo. Entonces, de paso, le pegabas en los dos lados. Creo que en los primeros años de Cristina, y ahí coincido con Waldo, se mantuvo esta idea, no hubo grandes cambios. Cristina tuvo mucho más problemas en la faceta doméstica, con todo el tema del campo, de Clarín y demás. Y a nivel internacional tuvo la crisis financiera internacional. Pero en la causa AMIA ya no cambió el discurso. De hecho, el discurso más duro durante el kirchnerismo respecto a la causa AMIA fue de Cristina en el 2009, cuando ella critica que uno de los sospechosos con alerta roja, que era Bajidi,
fue nombrado ministro de defensa, o de guerra, de defensa de Irán. Ese mismo Bajidi después estuvo 2 años después en Bolivia y hubo todo un reclamo argentino y demás. Muere Néstor y de vuelta coincido con Waldo, y esa es mi hipótesis del trabajo. Yo creo que ahí hubo un quiebre. Y la verdad aventuro algunas hipótesis. Primero, yo creo que Cristina sabía de la causa y tenía legítimas dudas respecto de esta hipótesis si Irán había sido el responsable. Hay una hipótesis muy fuerte, y sostenida en varios libros, que sostienen que no fue Irán el autor intelectual, sino que fue Siria, ¿no? Por alguna tradición que hubo ahí durante la campaña presidencial de Menem, y que esto fue parte de una devolución, ¿no? Que incluye el asesinato también del hijo. Esta es otra hipótesis, ¿no? Cristina muchas veces lo planteó, ella está más cerca de esa posición. Entonces, en estos argumentos nobles podemos decir que Cristina tenía dudas respecto a esta hipótesis de Irán, ¿sí? Ahora, geopolíticamente también había un cambio en esa época. Yo creo que todo el tema de los fondos buitre, Cristina se peleó crecientemente con Estados Unidos. Y no era solo los fondos buitre, era también el tema de la OMC, todas las trabas en el comercio internacional que hubo en ese momento. Lo veo a Attilio Molteni, a quien tuve el gusto de entrevistarlo para el libro, y él planteaba, ¿no?, que durante el año 2003 a 2010 Attilio fue embajador en Israel, y él planteaba todo el tiempo de la importancia, ¿no?, de justamente la causa AME, de cómo eso generaba vínculos con el Estado de Israel. Y hubo ahí un quiebre, ¿sí? Y yo creo que por eso tenemos que entender lo de los conjuntos previos que marcaba. Creo que en 2011, 2012, 2013, ella se decide a cruzar la línea roja, que era la única política que había siempre estado de acuerdo con Washington. Yo creo que el memorándum marca ese quiebre. El quiebre de decir, bueno, ¿sabes qué? Con Estados Unidos ya no quiero más nada. Porque hasta ese momento sí había funcionado como la causa. Yo creo que por eso es una decisión tan geoestratégica la decisión del memorándum. Y como dice Martínez, abrió la caja de Pandora, ¿no? No es casual que cuando Cristina se empieza a pelear con los servicios de inteligencia, con Jaime Sturzo a la cabeza, es cuando empieza también esta crisis respecto al memorándum. Y tampoco es casual que el memorándum tuviera como consecuencia una denuncia de Nisman, quien claramente sostenía una postura. Y no es casual tampoco que la denuncia de Nisman incluyera algunos actores antiimperialistas, como dije antes. Es decir, yo creo que está todo vinculado con todo, y por eso también es tan compleja la causa, ¿no? Cristina también, a partir de 2013, empieza con una política de democratización de la justicia. No es casual que después que ella empieza con esta democratización de la justicia, algunos casos de corrupción se aceleren, ¿no? Y algunos medios de comunicación empiezan a levantar notas. Eso somos los argentinos, no somos un menjunje de todo, y muchas veces no entendemos, o muchas veces armamos teorías conspirativas, ¿no?, también de vinculaciones. Lo que yo sí creo es que, sin lugar a dudas, el memorándum tuvo un costo altísimo para el kirchnerismo. Costo altísimo. Terminaste siendo un gobierno bastante aislado, el cual no era confiable para muchos países, el cual te generó un conflicto con la comunidad judía, con los servicios de secretos. ¿Y para qué? Esa es mi pregunta. ¿Para qué? Y encima, el principal error, que yo creo que fue el error de la Cancillería a la cabeza, fue haber hecho el trato con Ahmadinejad. ¿Por qué digo el principal error? Porque a Ahmadinejad le quedaban 6 meses de gobierno. Es lo que todos entendemos como un pato rengo. No tenía capacidad de nada Ahmadinejad. Y encima era un tipo que, sin lugar a duda, era un antisemita y un anti-israelí. Entonces, ¿para qué haces un pacto con alguien que no tiene poder y que encima es un antisemita? Hubieras esperado 6 meses, ¿y quién te apuraba? Y veía después de 6 meses, después asumió justamente Rouhani, que tenía una visión un poco más moderada, podemos decir, en cierto sentido, y de hecho Obama termina firmando con Rouhani. Entonces vos podrías haber explicado ese pacto con Irán en el marco de un cambio
geopolítico de todo Occidente. No, se cortó solo y quedó ahí muy expuesta. Quedó muy expuesta internacionalmente, quedó muy expuesta domésticamente. ¿Y qué ganó? Esa es mi gran pregunta. Por eso yo creo que fue un grave error geoestratégico. No tuve el gusto de conocer a Héctor, intenté armar alguna entrevista, pero no se dio. Tengo también una hipótesis que capaz algún día charlaremos más personalmente. Yo creo que los Timmermans han sido muy confrontativos con la institucionalidad judía, ¿no? Con la AMIA, con la DAIA. Y yo no sé si en esto había algo de eso de buscar alguna pelea con, o por lo menos algún camino alternativo que no fuera institucionalizado. Mi conclusión es que está todo mezclado con todo, que llevamos 25 años. Hablaba Martín sobre la esperanza, hablaba Waldo con la utopía. Yo la verdad que soy escéptico, yo no creo que lleguemos a justicia en la causa. Y además estamos en un país donde todos desconfiamos de todo, ¿no? Yo creo que si nos muestran un video de cómo fue el atentado, el 50% de la gente de un lado de la grieta va a decir no, esto es mentira, fue armado y demás. Es decir, siempre nos va a quedar la duda, porque lamentablemente la causa AMIA no es un hecho aislado de nuestra historia, ¿no? ¿Cuántos hechos tenemos que no han llegado a hacer justicia? Y en ese sentido creo que tenemos que tener un aprendizaje, ¿no? A mí me parece que lo que hay que construir, y esto un poco ya estoy hablando desde el CARI, son políticas de Estado. Políticas donde podamos tener ciertos consensos, donde podamos saber que está la posición argentina, y eso es lo que me duele de la causa AMIA. Porque justamente con la causa AMIA el kirchnerismo había logrado tener una bandera que era respetado por todos, y a partir del memorándum rompió esa bandera. Entonces, nada, lo veo lamentable. Por suerte he tenido la oportunidad de presentar a esta Daira, una ayudante de la facultad. He tenido la oportunidad de presentar el libro en la Cámpora. Yo no soy de la Cámpora, estoy más cerca de Cambiemos. Pero creo que es un ejercicio también. Es un ejercicio poder sentarse. Ellos me abrieron las puertas, me escucharon, me debatieron. Y está bueno eso, ¿no? Debatamos, construyamos. No creo que sea el dueño de la verdad. Creo que este libro es un mero disparador. Así que bueno, les agradezco. Son 8:25, no sé si alguien quiere comentar o algo. Ah, ¿sí? Ah, no sabía. Dos preguntas y cerramos. Dos preguntas. Y ahora seguimos en el pasillo. Una pregunta. Tranquilo. Sí, hablan fuerte porque estamos en micrófono. Dos preguntas. ¿Quieres hacer pregunta? Ah, cómo no. Una cuestión. Algo que me gustó de lo mucho que dijo Granowski. No hubo nunca realmente voluntad popular para investigar a fondo. Si el Poder Judicial es funcional al gobierno de turno, eso quiere decir que el Poder Ejecutivo manda. Si el Poder Ejecutivo nunca tuvo la voluntad política de ir a fondo, la responsabilidad es de los distintos poderes ejecutivos que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Después, con respecto al comentario tuyo, que no sabés muy bien si la comunidad judía informa o está sujeta a la interpretación de Israel y Estados Unidos frente al tema este de AMIA o viceversa. Es un absurdo hablar en esos términos. Te voy a decir por qué. Porque acá son los servicios de inteligencia de ambos países que evidentemente han investigado, son países democráticos donde no van a salir a decir cualquier cosa porque responden, ¿no es cierto?, a su vez a sus públicos. Entonces me parece que no es muy serio hablar de que a lo mejor la comunidad argentina está siendo usada por estos países porque tienen otros intereses. ¿Cuál es la pregunta? Yo creo que la pregunta, señor. la pregunta no es tanto una pregunta, sino que invalido el comentario. Me parece que como bárbaro, ojalá los servicios bien. secretos. Y después hay otra cosa más. El memorándum de entendimiento, en el fondo, siempre fue inconstitucional. Y eso finalmente se dictaminó. No está contemplado por nuestra Constitución de que se pudiera hacer un juicio fuera del territorio argentino.
y el memorándum contemplaba enjuiciar a los autores extraterritorialmente. O sea que eso desde el vamos ya está mal. No hubo pregunta entonces. ¿Alguien tiene una pregunta? Solo un comentario. El mejor Moltenis y terminamos. Yo quería muy simplemente felicitar a Agustín por su libro, decir que desde mi punto de vista fui partícipe de una época anterior al memorando, es decir, del 2013 al 2010, donde efectivamente había un nivel de entendimiento con Israel muy profundo. El memorándum rompió ese entendimiento. Es decir, acá las consecuencias, como lo señaló el señor Granowski para Argentina, fueron muy graves. Yo creo que el error más grave fue no entender la situación internacional que existía entre Israel, Estados Unidos e Irán en el año 2013. Es decir, que el memorándum se llevó adelante en el momento que el enfrentamiento era más profundo. Quiere decir que hubo en la gente que asesoraba al entonces presidente un gran error de juicio sobre las posibilidades, no digamos, como ya se ha dicho, internas que eran graves, sino también el memorándum creó una situación internacional muy grave para la Argentina y bueno, hay una serie de acontecimientos. Es decir, el memorándum nunca tuvo posibilidades internacionales, porque fue un paso falso. Y fue un paso falso por un error de evaluación profundo. Y esto no, como fue en ese momento en la guerra de Malvinas. Es decir, que hay una serie de elementos en nuestro país que demuestran, ya con independencia de que sea el gobierno, digamos, en su momento kirchnerista o en el momento actual, en el gobierno actual, hay una debilidad profunda en la manera como la Argentina ve el mundo, y que hay que trabajar y hay que hacer esfuerzos como se obtuvo con tu libro, para tratar de entender el mundo, porque si no, sea quien sea el gobierno que gane las elecciones el mes de octubre, va a tener un lastre, y ese lastre va a tener graves consecuencias para los argentinos, por esa incapacidad de entender el mundo de hoy, que es una realidad que hay que reconocer. Por eso fue entrevistado. ¿Sí? Gracias a todos. Con lo que quieran, seguimos afuera, ¿les parece? Dale, gracias. Sí, Dale. Sí, respetamos también. Gracias. ¿Por qué no se ha sancionado? Porque las escuchas no controlan. Se escuchan no controlan ninguna página de bien, porque si se sabía que que no podemos entender el rol de alguna. Muchas gracias por venir. Guille, ¿mala señal acá puede ser? Sí, malísima la señal. Después del petróleo Dale, dale. ¿Tu nombre cuál es? Agustín Romero. Igualmente te voy a mandar un mensaje. No, por eso, mandame tu mail. Exactamente lo que Dale. Y Argentina. Mucha suerte. Sí, por eso, bueno, claramente no puedes. ¿Cómo?
Felicitaciones. Vamos a hacer ceremonia. Bueno, ahora sí. Gracias. Después te pasamos el libro. No se pasa. Un gusto. La política internacional, la Corte Dominicana fue porque era embajada. No fue una inferior. Voy a comer con ellos, si déjame con la audio. También, sí, claro. Estamos contentos. Bueno, fue un año campeón, lo voy a decir que no se me da costumbre. Ahora venimos. Te fue chicando como dice de física, la longitud de onda se va. Casi un tercio. 5, 13, 5. Pero una cosa que va a decir. Eso es historia. Él es el que no entiende historia. Cuando uno es campeón, como dice que es Carlos es Diego Bueno. Carlitos se vive hace poco minutos, dice que cuando uno es campeón anda por el mundo.